buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Josué Cadena. Soy la persona que va a brindar la capacitación o la charla este día. Un gusto verles y un gusto escucharles el tema principal del país en este momento. Hoy vamos a continuar con la charla que dejamos en conclusión la semana pasada, el sábado aparentemente fue. Y comenzamos hoy con un tema muy puntual. Un tema muy puntual en que vamos a tener que interactuar entre todos para poder sacar conclusiones. Comparto mi pantalla. Listo. La primera pregunta que yo voy a hacerles, y espero que me logren contestar, ¿qué tienen ustedes como conocimiento, no? Conocimiento general. ¿Qué es sexo y qué es género? ¿Alguien que me ayude con esta intervención, por favor? Bueno, ¿puedo contestar? Claro, sí, indique. Bueno, yo considero que el sexo es lo que se nos atribuye biológicamente, o sea, ya al nacer. Y en cambio el género puede ser atribuido socialmente. Ya, comprendo. El compañero que tiene alzada la mano, Hito. Básicamente lo mismo que acaba de opinar el compañero Joyce, contando un poco más que la parte de género hoy en día es lo que cada cual se quiera creer. Claro. Comparto un poco de esta definición. Sexo hace referencia a la característica de orden biológico que se diferencia en unos cuerpos de otros al nacer, ¿no? Y género, conjunto de construcciones socioculturales que determina la forma de ser un hombre o una mujer, o un tiempo de culturas específicas. Si bien es cierto, nosotros siempre estamos pendientes a lo que digan los niños, o lo que digan las niñas. Por ejemplo, ¿no? En un conjunto de género vienen también otras cosas incluidas, como lo es los roles. Los roles y los estereotipos de cada uno de nosotros están de acorde a la sociedad que nos rodea. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo nosotros identificamos a una niña? ¿Cuáles son los roles desde chiquita que nosotros le brindamos? Las niñas a la cocina. La niña a la cocina. ¿Quién más puede opinar? Depende de las familias de las que estén inmiscuidas, porque como acaba de decir el compañero, por lo general es así. Pero hoy en día, al menos en mi caso, no. Por ejemplo, aquí en mi familia, igual que comentaba Marlon el otro día, aquí hombres y mujeres cocinan, lavan, tienen que hacer lo mismo por igual. La única diferencia será cuando tengan su edad y pues la una puede tener hijos y el otro no. Básicamente claro. Eso, porque si tienen que aprender a pelear, lo aprenderán los dos por igual, todos lo van a aprender por igual. Comprendo. ¿Alguien más que pueda opinar aquí? La niña es más delicada, o sea. Más delicada. Se le atribuye como el género débil, ¿verdad? Exacto. Exacto, ok. Vamos poniéndonos ahora del lado de los hombres. ¿Cuál es el rol que nosotros desde pequeños le damos a los niños? El macho. El macho. El que no llora, ¿no? Eso, el proveedor del hogar. El proveedor del hogar. Recordemos que nosotros como personas, como sociedad, siempre vamos a decir que el sexo, el género, está en la cabeza y no abajo. Ok, pero dándole roles, ¿verdad? A cada una de las personas son un conjunto de normas o responsabilidades y atributos que se asignan como propias del hombre y mujer en una determinada sociedad. Los roles del hombre, proveedor, protector, trabajo productivo. Los roles de la mujer, maternidad, crianza de los hijos e hijas, trabajo reproductivo. Tomando en cuenta, ¿qué pasa si a un niño que va caminando por la calle se le cae un helado?
¿qué es lo primero que nosotros como padres le decimos a estos niños? Abro discusión o debate o una lluvia de ideas. ¿Sí, Juan? Hola. Bueno, normalmente, por lo general, como varoncitos, siempre les decimos ya lo deja ahí el helado, llore, lo que sea, pero que siga adelante, deje de llorar y listo. Le atribuimos siempre que sea más duro, más fuerte, ¿no? Eso más creo que vemos la mayoría, o sea, siempre nos atribuían eso, desde pequeños, digo, nuestros padres. En cambio, a la mujercita le ven llorar como se tiene más sentimiento, o sea, algo diferente, ¿no? Otro tipo de trato. Claro, es otro tipo de trato, como dices. Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si un niño al correr se cae y comienza a llorar porque se cayó? ¿Cuál sería la respuesta aquí de los padres? Juan. Perdón, Víctor. Buenas noches con todos. Si es que se cae, sea hombre, sea mujer, yo creo en la igualdad. Tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así es. La diferencia mujer o hombre, de ahí todos somos parejitos. En caso de que se caiga, levántate y ten más cuidado. Sencillo. Ok. ¿Alguien más puede opinar aquí? Todo niño, independientemente si es niño o niña, todo niño cuando se cae va a llorar. No es una cuestión de género, porque sí, o lógicamente existe esto de que porque eres niño no lloras, ¿no? Pero la realidad es que un niño no sabe de género. El niño se cayó, le dolió y lloró. Una reacción normal. Ok, es verdad, ¿no? Hay reacciones por parte de los niños, ¿no? Es normal que un niño al momento que se caiga comience a llorar, o al momento que se le caiga un helado, comienza a llorar, comienza a decir, no, que esto, que lo otro. Pero hay padres o hay personas, mujeres y hombres, en las cuales dicen, no, levántate, los niños no lloran, sigue adelante. Cuando a las niñas cogemos y las levantamos, les sobamos las rodillitas, decimos ya, tranquila, no pasa esto, pasa lo otro. ¿Okay? Pero esto es con algo que muchas veces nos damos o decimos sin pensarlo. Si es bien es cierto, nosotros hemos criado con algo o nos han guiado por paso del machismo, sea por mamá o sea por papá. ¿Ok? El día sábado anterior yo hice una pregunta. Ustedes están en su casa con nietos normalmente. ¿A quiénes sirven primero? Abro preguntas nuevamente. Respuestas. Juan. Bueno, normalmente siempre ha sido así en la mayoría de hogares, no creo que seamos los únicos, pero siempre se les ha servido primero al papá. Pero sí, el tema de cambiar eso yo creo que sería primero a los niños. Los niños necesitan más alimento que nosotros. Nosotros ya somos adultos y creo que con el pasar de los años necesitamos menos nutrientes que los niños. Ok. Eso sí, siempre es el respeto a todos, ¿no? Es un respeto a las personas. Yo me siento rara en este caso, porque en mi casa yo sirvo para todos. Mi hijo de en medio come más que mi esposo inclusive, entonces el plato de él es el que más tiene, pero yo sirvo y el que primero viene a sentarse es el que primero comió, el que coge en el plato dependiendo de la presa, si él quiere esto, lo otro. En mi caso, yo no sirvo primero para el papá, después para mi hijo, no. Yo serví y el que se sentó comió. Claro. Usted sirve todos los platos a la misma vez y el que llega primero come. Víctor. Sí, yo considero que a los niños primeramente se los debe siempre, bueno, ya es por costumbre en casa, siempre al menor y de ahí va progresivamente.
Obviamente eso casi en la mayoría de hogares, por costumbres anteriormente nuestros padres, abuelos, eh, primero eran a los más adultos, al papá, al hermano mayor, pero yo creo que eso tenemos que ir cambiando a medida de que va pasando el tiempo. Eso por ese lado. Y otra de las costumbres que deberíamos tener, ¿no? Todo a la mesa y de ahí cada uno se sirve. En lo personal, esa es la costumbre que tenemos, pero siempre dando prioridad. Es verdad. Hay que dar prioridades, pero en un lugar donde los roles y los estereotipos están bien arraigados, pasa esto, ¿no? No, le vamos a servir porque él es el hombre de la casa, porque viene de su trabajo, lo viene sudando, y que hay que atenderlo de una buena manera, y hay que atenderlo porque él es el que trae el dinero a la casa para que los demás coman. Esto es lo que se entiende como rol o estereotipo, género binario, ¿no? Pero también hay otro estereotipo de género. ¿Por qué los hombres son fuertes y por qué las mujeres son delicadas? Por su cuerpo, por su forma de vestir, por su forma de ser. Sí, muchas veces esto lo diferencia. Pero ¿qué pasa? Le voy a hacer una pregunta a una de las chicas que están aquí en la charla. ¿Cómo moverían 2 quintales de arroz desde fuera de su casa a dentro de su casa? Yo los ruedo, los apuesto y les doy vuelta y hasta que llega afuera, en mi casa. Sí, yo también me tocaría arrastrarles, de hecho me pondría zapatos vivos y me tocaría arrastrarlos hasta llegar a mi casa. Ok, ¿alguien más? En mi casa la mayoría somos mujeres. Por lo general no si algo está pesado porque lo hacemos. No estamos de que hay que ser un quintal de arroz, o sea, lo movemos absolutamente todo, no absolutamente nada. Inclusive tenemos fincas y somos las que llevamos el control de todo. Inclusive porque ya somos profesionales. Un hombre que debe hacer estas cosas. Y comentamos que no, porque lo podemos hacer. Ok, muchas gracias. No hay ese tipo de roles, estereotipos. Inclusive antes cuando decías de quién se le sirve primero. En casa se hace una sola servida y el que no está en la mesa, o sea, todos tienen que estar en la mesa. Somos una familia muy numerosa, un total de 9. Todos los 9 tienen que estar a la hora de la comida y todo el mundo así. Que porque el niño ni todo privado. Ok, muchas gracias, Katy. Víctor. Sí, yo en este caso de lo que hablaban de los quintales de arroz, si es que no tengo la suficiente fuerza, fácil y sencillo, a cada quintal le pongo encima del carrito del gas y lo voy llevando otra, lo segmento en 10 libras, 15 libras, de acuerdo a la capacidad de carga que tenga y listo, fácil y sencillo, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Mito. Bueno, yo primero para discrepar un poco la parte que usted decía de que porque es el hombre de la casa y tiene derecho porque trabaja, no. Uno como padre primero se preocupa porque los hijos coman. Eso es lo principal de uno como padre, por mucho que uno saque la mugre trabajando, porque a veces no toman ni agua en la calle porque tiene que reunir dinero cuando no lo hay. Ahora por lo otro, es formación. Si usted a sus hijos de pequeños los cría para que usen su cerebro, la materia que tienen, no van a tener problemas de nada. Como acaba de decir Víctor, 2 cosas, lo arrastra, le da la vuelta, lo jala, verás si se lo lleva por libras, pero lo va a mover. Y el hecho de que sea mujer no significa que sea inútil, que tenga una genética, una composición muscular menor, no significa que no lo pueda hacer. Y es algo que yo le digo aquí incluso a mi hija, tú no puedes ser como tu mamá o como tus abuelas, tú tienes que ser como tu madrina, porque ella es veterinaria, se hace cargo de su finca y no tiene esposo y ella no le llora a nadie, no depende de nadie, ella vive sola. Claro. Y es algo que se tiene que llegar en el medio de estos tiempos. El objetivo de esta charla de hoy es esto, ¿no?
Saber que no solamente por la fuerza el hombre puede hacer las cosas, sino que la inteligencia de la mujer puede hacer las cosas mucho más fáciles. Ok, nosotros los hombres, lo primero que vemos, 2 quintales de arroz, ya, uno me tira el hombro, listo, y entro, el otro tira el hombro, entro, ok, pero esto es la mentalidad de unos, y hay la mentalidad de otros, como la de Víctor, ¿no? Cojo, saco, abro el saco, y lo voy proporcionando y voy entrando. O la mentalidad de Andrea o la mentalidad de Roberta, ¿no? Lo giro, lo voy rodando, me pongo más cómoda, cojo y lo voy arrastrando. Es lo esencial de las charlas de género, de la violencia contra las mujeres, ¿a dónde queremos llegar? A esto, a que el hombre piense que la mujer también puede hacer las cosas. O sea, que la mujer, no por ser una mujer, no puede hacerla. No es lo que es el estereotipo delicadas. Sí, delicadas al vestirse, al caminar, a decir las cosas, pero ellos son mucho más inteligentes al momento de hacer algunas cosas que los hombres lo hacen con fuerza. Valientes. Hay muchas más valientes, mucho más valientes. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años atrás, ¿era permitido que una mujer juegue fútbol? No. ¿Por qué motivo no era permitido? ¿Cuál era la razón que sus padres o ustedes escuchaban a otros padres decir, ¿por qué no puedes jugar fútbol? Es solo para hombres. Solo para hombres. Yo discrepo. A mí mi papá me entrenaba para jugar en la selección de fútbol y me iba muy bien porque era delantero. Excelente, felicidades. Víctor. Sí, bueno, yo no, ya saben que para mí es igualdad, pero sí los estereotipos que tenían las personas antiguamente, ya vas a estar de caricina. Anita. El papá de mi hija le hizo una tremenda, ¿qué se diría? Un show porque me pidió permiso para jugar fútbol. A ella le gustaba en la escuela y resulta que, yo le alcahueteaba que jugara fútbol. Y resulta que ella le decía al papá que no. Y pues en uno de esos días quedaron en segundo lugar y mi hija era la goleadora. Y salió en el periódico. Imagínense en lo que pasó. Y ahora el papá orgulloso, me imagino, ¿no? No le gusta, no, en absoluto, no le deja. Y ahora que mi nieta, porque yo estoy en el parque, yo les hice un video a mis hijos que ella se puso atrás y empezó a patear la pelota 2 años y medio, cumplió recién 3. Entonces juega y maneja el balón espectacularmente. Mito, alzo la mano. Bueno, por esta parte de los estereotipos, muchos se hizo por la gente de clase alta, porque por lo general en la antigüedad, incluso ahora, la gente del campo nunca tenía diferencia entre hombre y mujer. El hombre y la mujer trabajaban por igual, se sacaban la mugre por igual y así. Eso solamente era con la gente de clase media y clase alta. Hoy en día que están tratando de volver otra vez con los estereotipos, pero muchos de los que estamos viendo cómo va avanzando el mundo, pues simplemente no lo llevamos. No se lo lleva. Y por ejemplo, por mi lado, yo no puedo decir que yo les enseñé a jugar porque yo juego carnaval y me roban el balde. Gracias, Mito. Patricia. Buenas noches, yo discrepo. Mi familia es de clase media alta. Yo me eduqué en un colegio mixto, particular. Me eduqué en el mismo colegio que Pedro José, en el colegio alemán. Y Pedro José no me va a dejar mentir. Nosotros teníamos equipos de fútbol desde que estábamos en la escuela. Los equipos inicialmente eran equipos de hombres, equipos de mujeres, pero después ya eran equipos mixtos. Mi papá, yo soy la hija mayor de 5 hermanos y mi papá me enseñó a cambiar el aceite del carro, a revisar los frenos. Yo incluso cuando estaba en el colegio yo seguí físico-matemático pensando en estudiar ingeniería mecánica, no comunicación como ahora tengo. Y yo hice 2 años en la Politécnica Nacional, pero después me di cuenta que no me gustaba. Sí, me gustaba mucho la mecánica porque mi papá es ingeniero mecánico,
pero mi tendencia era diferente y me cambié de carrera. Pero a lo que voy es que no es cierto que las personas de la clase media alta tengan ese tipo de estereotipos. Eso, yo ya tengo mi edad y puedo decir que no es así. Claro. Yo creo que esto más bien es un tema cultural, ya es un tema de cultura que atraviesa por toda la sociedad, no respeta que sean ricos, pobres, clases medias, clases altas, no respeta eso. El machismo se da en todas las condiciones sociales, se da en todas las razas, pero es un tema que atraviesa más por un tema cultural. Eso es lo que yo puedo decir. Así es, la cultura viene arraigada, ¿verdad? Desde mucho tiempo atrás. Yo les compartí el día sábado el nombre de un video que se llama El orden de las cosas. Es como muestra cómo va entregando cada generación su machismo, ¿ok? Habla sobre el maltrato a las mujeres, cómo el hijo ya no quiere seguir el mismo ritmo que seguía el padre o que seguía el abuelo. Entonces, todo lo que es el machismo viene arraigado de alguna cultura. Y el machismo te va a impedir muchas cosas, como le impedían antes, ¿no? No permitir jugar fútbol, no juntarte con los hombres, no hablar entre los hombres, no te dejaba participar en la política anteriormente por problemas del machismo. Hubo una presidenta de Ecuador que duró un día, 24 horas o 22 horas duró como presidenta, en la cual decía que no estaba en capacidad de seguir como presidente porque no puede hacer, porque el presidente tiene que ser un hombre. Entonces, toda esta información, toda la información que nosotros absorbemos por medio de nuestras redes sociales, por nuestros libros, por cualquier cosa que nosotros vamos conociendo más sobre los temas, vamos viendo que el machismo viene arraigado de la cultura, viene arraigado de la sociedad, viene arraigado de las personas que tienen como a la mujer bajo, como un nivel bajo. O sea, yo soy el machismo y yo tengo que poner un poder mayor delante o encima de una mujer. ¿Ok? Alexandra, ¿quiere opinar algo? Sí, a mí me encanta leer y hace algún tiempo había leído un ensayo en el que comentaba que el machismo en principio no existía. Luego, en un poco la edad moderna, el machismo apareció con la Biblia y la religión, ya que denigra bastante a la mujer, ya que ella fue la que le hizo pecar a Adán y empieza un poco con la Iglesia Católica. De ahí, en ciertas sociedades no hubo, pero a partir desde que Constantinopla, luego de que conquistara Roma, muchas ciudades cambiaron un poco lo que decía la Biblia, lo que conocen como Sagradas Escrituras, y se impusieron leyes y reglas y se dio a conocer un poco más el cristianismo. Para posterior, como la Iglesia Católica está involucrada en varios estatus de la sociedad, sean pobres y ricos, empezó a culturizarse a la gente, porque existen varias diferencias con lo que es la aculturación, la endoculturación y demás. Entonces, cuando la gente empezó a culturizarse bajo estas costumbres y preceptos, tomó más fuerza el machismo. De ahí que decía que las mujeres debían ser obedientes al marido y desde pequeñas las enseñaban a que debían agachar la cabeza. Pues bien, luego de un estudio, hace el año 2015-2016, se determinó que parte del machismo actual de la sociedad es por el mismo comportamiento de, no todas, pero sino gran parte de las mujeres, ya que quieren sobresalir, pero son muy pocas las mujeres que tratan de sobresalir en aspectos como estos que se les conoce más a los hombres, como negocios, empresas, física, matemática y demás. Eso era lo que claro. y muchas gracias. Claro, es verdad, ¿no? Siempre hay un inicio para todo.
Me decían en una capacitación que brindé por qué yo hablo de esto, si es que voy a hablar de violencia contra la mujer. Recordando que el inicio de todo esto es cómo crías a un hijo, ¿no? Cómo crías a una persona. ¿Quiénes son los que cometen femicidio? ¿Quiénes son los que cometen o matan a una persona o a una mujer? ¿Son la misma persona o muchas veces los cónyuges o los excónyuges, el novio o el enamorado de alguna mujer? Entonces, ¿pero por qué motivo la mató? ¿Cuál es la raíz de todo lo de acá? Entonces comenzamos nosotros a leer un antecedente, comenzamos a leer la historia de por qué, cómo, cuándo nació todo esto. Y la cultura, y que el evangelio, y que el catolicismo, y todo lo demás viene arraigando la información que ahora lo conocemos como machismo y feminismo, ¿no? En un tiempo en que las mujeres ya se cansaron de que no le pagaban como le pagaban al hombre, que no la dejaban participar en la política, que no la dejaban participar en lo que es, que no la dejaban estudiar, no la dejaban opinar, que el voto no contaba de ella y todo lo demás. Y ahí viene todo lo que es, ¿ok? La mentalidad de un machista se conoce como cuando comienza, ¿no? Insultos, agresiones, insinuaciones y todo lo demás. Alzó la mano, creo que Roberta primero. ¿Cómo está? A ver, mi opinión personal, la siguiente. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Empezando desde que, ¿quién cría a los niños? Nosotras. Nosotras criamos a los niños. Nosotras criamos a las niñas. Nosotras imponemos el rol de lo que debería ser un niño y lo que debería ser una niña, aunque parezca mentira, aunque sea inconscientemente, desde que son pequeños, nosotras las mismas que lloramos cuando hay un femicidio, las mismas que lloramos cuando un hombre te golpea o un hombre te insulta, nosotras. ¿Por qué? Porque el niño, si bien es cierto el padre sale a trabajar, el niño pasa la mayor parte del tiempo con la mamá. Entonces, si nosotras que pasamos más tiempo con el niño y la niña no podemos cambiar la mentalidad del niño, no lo podemos educar adecuadamente, no podemos indicarle al niño que aunque su padre se comporte de esa manera, no es la manera adecuada de comportarse con una mujer. Si a nosotros, a nuestros hijos, no podemos enseñarle a respetar independientemente de lo que él vea en relación al padre, entonces nosotras mismas nos estamos perjudicando a nosotras mismas. O sea, si yo no crío bien a mi hijo para que mi hijo respete a la siguiente mujer, a la mujer que le presente en su vida, a las mujeres que vayan por delante de él, entonces, ¿qué puedo esperar yo de la reacción de mi hijo cuando crezca a las mujeres en general, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi esposo me pega, y mi hijo está mirando, ¿no? Y dice, es que mi hijo puede estar pensando que es algo normal, porque yo no le digo a mi hijo que está mal, que lo que el papá está haciendo porque le está lastimando y que no debería. Y yo estoy aceptando al mismo tiempo, si me quedo callada y le estoy mostrando a mi hija que es normal y que tú como mujer tienes que aguantar que tu marido te pegue, porque pasa, porque no haciendo nada para evitar una situación como esa, ni poniendo un gato, ni alejándome de esa persona por el miedo a que después no puedo salir más adelante con mis hijos solos, ¿no? Entonces, tanto mi hija como mi hijo crecen con una percepción errada de lo que debería realmente ser una mujer y un hombre. Claro. Ahora, Roberta, por eso todo... de ahí... Sí, Roberta, de ahí tienes es que toda yo la digo razón. Un ratito, ¿sí? Tienes toda la razón. Muchas veces pecamos que los hombres solo son los que sufren machismo. Son machistas, ¿no? Pero también nos damos cuenta que por parte de las mujeres hay machismo, ¿ok? Si yo veo a mi hija, yo estoy maltratando a mi esposa y mi esposa va y le dice a mi hijo, a mi hija, no te preocupes que tu papá está molesto, es por algo que yo hice mal. Entonces ella va a pensar que porque ella hizo mal o él hace mal, también va a pasar por estos golpes, por
por esta agresión. ¿Okay? Exactamente, normalizamos un comportamiento errado. Entonces, aparte de esto, nosotras mismas les enseñamos a nuestras hijas y a nuestros hijos a despreciar a otra mujer, porque no les enseñamos el respeto a las diferencias. Por ejemplo, yo a mi hija le he dicho, y hasta el día de hoy yo se lo sigo diciendo, mi hija a veces me dice, mamá, es que mi compañerita vino vestida así, o fue vestida así, y yo le digo, hija mía, a ti, el hecho de que tu compañera fuera mostrando piernas o mostrando brazos, lo que sea, ¿a ti te afecta? Es lo que yo le pregunto a mi hija, porque no la dejo conseguir con la diatriba de lo que ella está queriendo decir o queriendo, tal vez alarmarse o qué sé yo, al querer criticar a su compañera. Yo no la dejo continuar, porque yo le pregunto, ¿te afecta? ¿La falda de ella hace que a ti te duela algo? ¿El tamaño de la blusa hace que a ti te falte algo? Dice, no, pero es que entonces no te importa, es su cuerpo. Ella verá cómo se dice, tienes que respetar el hecho de que ella se vista como quiere vestirse. Puede que esté mal, eso a ella no la hace ni bien ni mal. A lo mejor pues tiene una mamá que le explique cómo debería vestirse, o a lo mejor ella no está entendiendo que como mujer tiene que cuidarse un poco más, ¿no? Porque es la cuestión actual, ¿no? Que muchas mujeres dicen, ay, que en mi cuerpo yo me visto como yo quiero. Ajá, en el mundo esperanzado, ilusionado, idílico de una mujer puede ser cierto, te podrías vestir como te dé la gana. Sin embargo, no vivimos en un mundo soñado en donde nosotros podríamos vivir y vestirnos y estar y andar a la hora que nos dé la gana, porque no es la realidad nuestra. Actualmente depende mucho, porque nosotras mismos criticamos a la otra de cómo está vestida, de cómo va, de a qué hora salió, de a qué hora entró. Nosotras estamos criticando y nuestros hijos están escuchando y aprenden a criticar, y nuestro hijo está escuchando y aprende a criticar a esa mujer, y luego se le forma en su cabecita la percepción de que está mal, de que la mujer se vista así, de que está mal, porque mi mamá está criticando a esa mujer. Entonces, de ahí el hecho de que nosotras mismas. Disculpe, Roberta, sí. Muchas veces nosotros dejamos que, o dejamos que los niños absorban nuestro mal pensar o nuestro mal vivir, no solamente en nuestros hogares, también en los colegios o en la escuela donde ellos estudian. También existe por parte del profesor, de la profesora, del rector, este tipo de situaciones. No, es que tú tienes que vestirte con la falda más abajo, que muy arriba, que no tienes que venir con el cabello corto, que tienes que venir con el cabello largo, que al hombre, a la niña, todos le están viendo. Entonces se va generando un lleva y trae de la información que los confunden a ellos. Sí, Mito tenía la mano arriba. Alexandra. Muchas gracias. Yo iba a decir que más que esto de cuestión de géneros y de identidad de género, es más como parte de la cultura, porque debemos ser tolerantes, y desde pequeños siempre nos han enseñado la tolerancia, a respetar a los demás, y cada quien puede hacer consigo mismo lo que guste, siempre y cuando no afecte a los demás. Ahora bien, perdón que me pasé un poquito más. Ahora bien, si vemos que existe la figura del feminismo en el feminicidio en el Ecuador, fue a raíz que existió una oleada de asesinatos de familiares a mujeres. Pues bien, antes de esa figura no había, así como en el Ecuador existe el feminicidio, en otros países existe el parricidio, pero más fue algo populista, para dar más énfasis que el Estado estaba haciendo algo contra la oleada grande de asesinatos a mujeres. Y pues a veces también existe maltrato psicológico y físico de las mujeres hacia los hombres. Estudio Derecho y me ha tocado ver casos demasiado fuertes, pero a veces, como vivimos en una sociedad demasiado estereotipada, los hombres tienden a callar. ¿Por qué? Porque son muy
cosas y burlas de la sociedad en general, porque ya te dicen, mandarina, que tu mujer te pega, y a veces los hombres tienden a callar. Y diría que más que hablar de género feminicidio, debería hablarse de la tolerancia tanto de mujeres a hombres como de hombres a mujeres. Exacto. Siempre tiene que haber una tolerancia, siempre tiene que haber un respeto de uno hacia el otro, o si no, no vamos a caminar en el mismo ritmo. ¿Okay? Es bueno compartir con muchas personas que tienen el pensar de que no solamente para un lado se debe de caminar, ¿no? Se tiene que pensar de las dos formas, de cómo podría afectar de si lo hago de esta manera o cómo puede afectar si lo hago de esta otra manera. ¿Okay? Los estereotipos, los roles, son cosas que nosotros, que nos acogemos a la sociedad, ¿no? O a la cultura. La sociedad te va imponiendo, sí, que es mujer, no puede hacer eso, que es hombre, el hombre está para ese puesto, el puesto de un gerente tiene que ser un hombre, de la secretaria tiene que ser una mujer. Y todo este tema ya va cambiando, va dando un giro en la cual ya va tomando en cuenta de que no, todos tenemos igualdad, todos podemos hacer las cosas, sí, uno lo hace con mayor dificultad, pero lo logra hacer. Voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué puede haber personas, no? Va a haber algo de discriminación, sí, cuando hay dos personas que van a participar para un puesto. Hay una persona que por algún motivo no tiene un brazo, pero es un ingeniero civil. La otra persona está completo, no tiene una ingeniería civil, pero es apadrinado por uno de un político, vamos a ponerlo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿quién creen ustedes que puede ingresar aquí a este trabajo? El apadrinado, lógicamente, no debería ser, ¿no? Pero el apadrinado, porque, bueno, la sociedad es muy así, ¿no? Esta amiga muy loca. Muy el hecho de que, como yo estoy aquí arriba, entonces yo quiero jalar a mi gente, entonces yo jalo a los que quiero que estén conmigo. Y como me robo las palabras, todo lo otro. Bueno, pero eso también implica bastante en un nivel de educación y valores, ¿verdad? Así es. Pienso yo. Perdón. Yo creo, bueno, en nuestra sociedad hoy en día y desde mucho antes, como dice el adagio popular, el que tiene padrino bautiza el guagua. Lamentablemente, la capacidad intelectual, la forma, el modo, el profesionalismo, todo eso queda en segundo lado, en un segundo lugar. Lo que interesa es el padrino, lamentablemente, porque si tuviéramos gentes, políticos, dirigentes y todo, que tuvieran un poquito, 4 deditos de frente, no estaríamos como estamos en nuestro país. Eso es. Andrea, ¿quería opinar algo? No se le escucha, Andrea. Yo creo que es así como están, compañeros. Yo sí entiendo que el tema de los premios, pero creo que últimamente se han estado emitiendo leyes, por ejemplo, el tema del 4% de las empresas para los discapacitados. Entonces, de algo, sé que no es así siempre, pero al menos hemos avanzado un poquito más con este 4%, que de alguna manera ha ayudado a lo que antes no había nada, pero creo que sí se debería trabajar un poquito más en eso. Claro, te voy a comentar algo, una anécdota en mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en el EQ 911. Hace un tiempo atrás me pidieron un informe sobre una persona que es discapacitada. Tiene una discapacidad física, pero él se desenvuelve en la labor que desempeña, pero no lo querían en ese puesto, querían cambiarlo en algo como un mensajero, ¿ok?
Pero al momento de comenzar a hacer el informe a esta persona me di cuenta de que estoy yéndome por el camino que no corresponde, ¿no? ¿Por qué voy a mentir yo en un informe en la cual decir que él no está capacitado por lo que él padece, ¿no? Entonces yo cogí, hablé con la persona que me pidió el informe, traje a la persona discapacitada y le hice las preguntas, ¿no? ¿Qué hace si pasa esto? Algo relacionado al trabajo, a lo que él se desempeñaba. ¿Qué pasa si haces esto? Y me contestó la respuesta que esperaba. Le comencé a volver a preguntar 2, 3 preguntas más. Entonces le dije yo a la persona, a mi jefe, le digo, entonces queda su criterio si quiere cambiar a esta persona del lugar de donde se encuentra a otro puesto. Eso fue como hace 7 años, 8 años atrás, y la persona se mantiene en el puesto de la cual lo querían sacar. Sentí algo de discriminación, o sea, no, porque tiene esta persona discapacidad, no puede estar en ese lugar. O le faltaba movilidad de un brazo, no puede estar en ese lugar. Entonces parte de esto forma una violencia y se transforma en como un acoso o algo que no impide que la persona se desempeñe como debe de ser. Son partes y partes en las instituciones públicas, pasa muchísimo, en la cual el que es apadrinado va a tener mucha más facilidad o muchas más posibilidades de llegar a un puesto mayor al que lastimosamente se ha sacado, perdón la palabra, se ha sacado la madre trabajando todo este tiempo. Viene una persona o un padrino, mete a una persona a trabajar y está como un jefe de la otra persona, ¿ok? Son roles, sí, son estereotipos, sí, son discriminaciones, sí, existen cada uno de nosotros. Juan. Sí, realmente el tema de la discapacidad se maneja aquí en el país de una manera poco técnica realmente, la mayoría de empresas, sobre todo el sector público. Yo tuve un caso de un compañero que trabajaba en el banco, no, ya trabajaba hace años en el banco de la... Estoy apadrinado, ¿verdad? ¿Para qué voy a mentir? Pero fue un puesto donde trabajaba yo en autorizaciones. Y entonces era más el tema de digitación, ingreso de solicitudes y todo lo demás. Y mi compañero, que era parapléjico, si era yo, sinceramente, yo al lado de él, él no tenía ninguna discapacidad. Él hacía el doble, triple de cosas más que uno. Le estoy honesto, él era rápido para digitar, era una persona bien activa en las cosas. Siempre era bien, como le digo, y un excelente compañero. O sea, tú no sabías alguna cosa, te explicaba, manejaba bien el tema de las computadoras, él estaba siguiendo ingeniería en sistema, era una locura ver todo lo que él hacía, ¿no? Tenía una capacidad extraordinaria. Y así muchas personas que realmente no les dan la oportunidad por este tipo de cosas. El tema de los apadrinados que en ciertos lugares no deberían estar gente apadrinada. Estamos hablando de hombres, ¿verdad? Estamos hablando de chicos, de hombres. Ahora, ¿qué pasaría si fuese una mujer? Pues también mujeres, igual es lo mismo. O sea, he visto también el tema de mujeres, de cajeras incluso, que se desempeñan muy bien su trabajo. O sea, en la empresa cuando yo trabajé había como unas 4 o 5 personas que tenían ese problema ahí. Trabajaban muy bien, nunca hubo ningún inconveniente, siempre había compañerismo con ellos. Yo creo que no tienen una discapacidad más física, pero la parte acá arriba, intelectual. Mi respeto a la gente. Sí. Hay muchas personas de este tipo con este problema, ¿no? Con estas personas con discapacidades, ¿verdad? Que se desempeña mucho mejor que una persona que no tiene este tipo de discapacidades, ¿sí? Tengo una compañera en el Cruzán Borondón que tiene una mano nada más. Ella contesta llamadas, ¿sí?
y es mi respeto para poder escribir y poder digitalizar mucho más rápido la información, mucho más rápido que una persona que tiene las dos manos. Pero aquí es algo, ¿no? Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos conversado hoy, ustedes han interactuado mucho más, pero me doy cuenta que vamos mejorando, las personas van saliendo de ese capullo que antes era como un tabú hablar este tipo de cosas, ¿no? Es que no se puede hablar de la mujer porque la mujer no entra en esta conversación, o no podemos decir algo sobre un niño o una niña porque no podemos hablar de un niño o una niña, ¿no? Pero poco a poco se va cambiando, poco a poco va tomando más fuerza este tema. Empíricamente, ¿no? Nosotros acá hablamos, conversamos, transmitimos a otras personas, llevamos el mensaje, decimos sí, esto se puede hacer, esto no. Los niños, los colores no tienen un género, van creciendo con los roles que nosotros los padres les vamos dando y ellos van adaptando la información que nosotros vamos compartiendo con ellos y poco a poco van saliendo su verdadero yo. Si yo creo, como dijo la compañera, se me fue el nombre, en la cual uno va dando, ¿no? Va hablando con los niños, va dando consejos a los niños. Sí, yo soy tu madre, yo tengo una discusión con tu padre, no quiere decir que esto sea normal, está pasando algo. No quiere decir que el día que me golpee tu papá vaya a ser normal, ¿no? Tengo que hablar con mis hijos, decirle lo que está pasando, lo que podría pasar si llegara a suceder en su hogar, en algún momento que ella lo tenga, ¿ok? ¿Tienen alguna otra intervención? ¿Alguien que pueda indicar algo? Sí, nada más un comentario acerca de lo que hablábamos de los niños. Si bien el niño no aprende fuera, todo lo que ve en casa es lo que en algún momento replica. El niño no aprende del vecino, sino aprende lo que está dentro de casa. Eso es. Exacto, el niño es como una esponjita, ¿verdad? Va absorbiendo todo lo que hay en el hogar, va sacando todo lo que conoce. Si no sé si en algún momento sus hijos le han contado, papá, yo le comenté a mi amigo que yo quiero ser como tú cuando seas grande, quiero ser médico, quiero ser un ingeniero, quiero ser tal, quiero ser cual, porque conoce lo que usted está haciendo en su hogar y la información que él va absorbiendo poco a poco, ¿ok? ¿Qué pasa si que yo soy un padre maltratador? ¿Qué pasa si yo soy un alcohólico? ¿Qué pasa si yo soy un drogadicto? ¿Qué va a pensar el niño? No es normal. Esto si mi papi lo hace, yo lo puedo hacer. Si yo veo que mi papá lo hace con mi mamá, yo lo puedo hacer con mi compañerito del colegio, con mi compañerito de la escuela. Entonces, toda esa información que nosotros regamos en nuestro hogar va también para los niños. ¿Ok? Roberta. Mira, buenas tardes, buenas noches. Oye, yo no sé ni por qué me paso saludar siempre que me dan la palabra. A ver, yo pienso, en mi opinión, los niños sí en muchas ocasiones replican lo que ven en la calle, lo que ven en la escuela más que nada, no necesariamente todo lo que ven en la casa. La cuestión es que cuando uno no se fija en la reacción o las palabras o del niño, no puede indicarle al niño que lo que está haciendo está mal. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando y no pasara en mi casa. A ver, un ejemplo más. En la escuela de mi hija hay un niño, mi hija tiene 11 años, hay un niño que indica que a él no le gustan las niñas y que no le gustan los niños. Y los compañeritos le han abucheado porque el niño dice que no le gustan ni las niñas ni el niño, ¿no? Y hay compañeritos que han empezado a insultar
a decirle groserías. Mi hija me pregunta a mí. Mi hija viene y me dice, mami, dice, me cuenta lo que pasó y me dice, mami, dice, y si a mí no me gustaban los niños, me dice, ¿tú qué harías? Y yo le digo, hija mía, ¿qué voy a hacer yo? Tú saliste de mi vientre, tú eres mi hija. Si te gustan las niñas, te gustan los niños, lo que te guste, eso no es importante para mí porque tú saliste de mi vientre y porque te gustan las niñas no vas a dejar de ser mi hija, tú seguirás siendo mi hija. Y me dice, pero es que mami, en la escuela los niños molestaban a Ricardo, se llama el niño, a Ricardo, porque Ricardo dice que no le digo, sí, mi amor, pero está mal, porque en primer lugar el niño tiene la misma edad que tienes tú, tiene 11 años, él todavía no lo tiene definido en los gustos, a lo mejor le digo, no sé si te gusta algún niño, no, le dije, a él no le gusta ninguna niña, a lo mejor él está confundido todavía, o sea, no hay la necesidad, no le veo la necesidad de que tus compañeros te insulten porque él indique que no le gustan ni las niñas ni los niños, o sea, es un comportamiento que está mal. Claro. Mi hijo más pequeño, en mi casa no se dicen malas palabras, ya de por sí, o sea, cuando le indico que no se dicen malas palabras, es que no se dice ningún tipo de malas palabras. Mi hijo más pequeño viene de su escuela con malas palabras que aprende porque dicen otros niños de su escuela y intentando insultar a su hermano mayor. Si yo no lo escucho, no lo puedo corregir. Si yo estoy en casa para corregir a mi hijo o no me percato de lo que está pasando, mi hijo crece con esa mala información, con ese aprendizaje que vino trayendo, no en mi casa, porque en mi casa no escucho malas palabras, pero sí en la calle. Entonces, cuando yo lo corrijo, mi hijo me dice, mamá, pero es que fulano de tal lo dice. Y yo, sí, él lo puede decir, pero es que está mal, porque tú aquí en la casa lo estás escuchando, esto es una grosería, no deberías decirlo. Entonces, corrijo el comportamiento de mi hijo, porque son comportamientos que no está aprendiendo en mi casa, está aprendiendo en la calle. Los niños sí toman información de la calle y vienen con esa información a la casa, y cuando uno no se percata, esa información se va quedando, se va sentando, y termina el niño con una percepción equivocada de lo que debería ser, de lo que se dice o de cómo se puede tratar a otra persona. Por lo que decía el señor Víctor. Ay, me quedé con otra cosita. Ay, que ya se me olvidó. Gracias, Roberto. Andrea. Bueno, mi pregunta va enfocada en el tema social realmente y sobre todo aquí en el Ecuador, yo no sé si existe alguna correlación entre la cultura del alcohol, por ejemplo. Aquí en el Ecuador, pienso yo, no sé, tal vez no me equivoco, si me equivoco, corríjanme, pero la sociedad realmente tiene bastante influencia del tema del alcohol. Y yo no sé si eso tiene una correlación con el tema de violencia de género, porque vemos que eso es algo que nos está quejando, y en muchos de los femicidios que se han escuchado, las personas tienen algún tipo de esa influencia. La pregunta es, si esto tuviera una correlación en relación al comportamiento social de las personas, ¿cuál sería la solución que se puede dar? Porque realmente eso puede pasar, eso está afectando, o realmente puede existir alguna forma de cambiar esa cultura porque está influyendo en la violencia de género. Esa es la pregunta. Claro. En realidad la cultura del alcohol en sí es, ¿qué te digo yo? Es tomar una bebida con unos amigos, compañeros, y la cultura se termina ahí. Otra cosa es la enfermedad categorizada en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Como un alcoholismo. ¿Okay? Recordando que al momento que ya pasas a ser alcohólico, pierdes el control entero de ti mismo, de tu razonamiento, de tu forma de actuar, de tu forma de hablar. Muchas veces, no sé si, bueno, en todo nos ha pasado, ¿no? Que conocemos al típico mal borracho. ¿Okay? El típico mal borracho que hace problemas por todo, que quiere pelear con todo el mundo, que quiere discutir, que quiere lanzar piedra, que quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro. Pero, ¿qué pasaría si este mal borracho se junta con una mal borracha?
Ahí es donde va a haber el problema. Ni uno de los dos se van a dejar, pero por obvias razones, ¿no? El hombre borracho tiene mucha más fuerza, tiene mucha más fuerza, sin fuerza, en la cual va a querer sobresalir delante a la señora o a la chica que quiera tomar posesión con él. ¿Cómo podríamos nosotros conversar ahí? Más que todo, este tipo de situaciones, ¿no? Conversar, charlar, dar este tipo de charlas. Tuve yo el agrado de estar en una charla de Titla, en la cual tocaban este tipo de temas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando tú te alcoholizabas? Es decir, ¿qué hacías? Y uno de ellos decía, la verdad no me acuerdo. Solo me acuerdo que al siguiente día me botaban de la casa porque le quise pegar a mi hermana, porque le quise pegar a mi mamá, porque le faltaba respeto a mi papá. Y entre los participantes decían, sí, es verdad, yo también pasé lo mismo, yo también hacía lo mismo. Entonces sería mejor llegar a estas personas con alguien que ha vivido ese tipo de situación, que sabe de cómo poder llegar a estas otras personas. ¿Okay? Alexandra. Ya, muchas gracias. No sé si puedo acotar a la pregunta de la compañera Andrea, por favor. Claro que sí. Ya. El alcohol está considerado como una droga social. Se consume desde tiempos inmemoriales, lo hemos visto en la Biblia. Ahora bien, la relación del alcohol con el feminicidio y los golpes viene desde una concepción de las personas. ¿Por qué? Porque las personas que han sido criadas o educadas en un hogar disfuncional lleno de violencia tienden a replicar ese comportamiento. De ahí que en psicología se tiende o se toma la creencia, o en algunos casos, el niño maltratado es maltratador. El que crece en un ambiente maltratador replica. En cuanto al por qué los hombres golpean a las mujeres, vamos a los instintos más básicos del ser humano. El ser humano, desde siempre, desde la prehistoria, ha buscado el control. Hace poco se sacó un estudio psicológico, no recuerdo la universidad, en el que los hombres, y hemos visto en varios casos que son los que te golpean y así tienden a tener el control o poder a base de la fuerza, mientras que las mujeres son a base del engaño. Por eso es que los hombres golpean y las mujeres somos a veces un poquito chismosas o hablamos mucho. Entonces, esa es la correlación del alcohol con la violencia de género, que no solamente es de hombres a mujeres, sino de mujeres a hombres. Yo difiero un poco en eso de que el niño maltratado es maltratador. Y lo digo por experiencia personal. Roberta, un poquitito. Roberta, sí. Yo había comentado que hay estudios psicológicos que no en todos los casos es regla general que todos van a golpear. No es como una concepción desde bases científicas. La solución sería la escuela cognitivista en psicología. Sí, cognitivista es una escuela en que la gente o los niños forman su carácter hasta los 7 años. Entonces lo que ven en la calle, o sea, en la escuela, o sea, donde sea, van a replicarlo, a menos que exista como quien diría, en pocas palabras, la escuela conductual, que consiste en, tú te portas mal, existe un castigo, te portas bien, existe un premio recompensa, y así es como se reeduca a la persona. Y las personas pueden ser reeducadas siempre. Así es que todavía tenemos esperanza. Muchas gracias. Joel. Bueno, a mí también me gustaría acotar lo que preguntó Andrea. Bueno, el alcohol no es un problema.
nosotros vemos otras culturas que son igual o más alcohólicas que nosotros. Por ejemplo, y a mí me encanta la cultura finlandesa y siempre lo pongo como ejemplo. Ellos beben mucho, incluso tienen la cultura de uno llegar del trabajo y embriagarse solo. Así, es parte de su cultura. Incluso tienen una palabra para eso y no me acuerdo la palabra en este momento, pero es parte de su cultura. Pero no hay violencia de género, no hay nada de eso, no hay accidentes de tránsito, no hay absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque es su cultura, ellos lo manejan de otra manera, ellos disfrutan el alcohol. O sea, entonces, este problema es cultural, o sea, es nuestra cultura, es como nos crían, cómo forman, como nuestra frase, como de nuestro movimiento es romper el sistema. Entonces el sistema se forma ahí en los hogares, ahí en esos chiquitos, ahí está formándose el sistema. Entonces yo estoy muy en contra de las actividades que hacen en contra de esto de la violencia de género, que que hagamos la mesa, que hagamos las charlas, que hagamos esto, que hagamos este otro. Se hacen actividades que en realidad no tienen nada, no dan frutos, o sea, no sirven para nada. En realidad no sirven para nada. Lo que hacen es solo como por cumplir lo que tienen que hacer, así de simple. O sea, porque si queremos ver resultados, lo que tenemos que hacer es intervenir en la educación, implementar valores, implementar la educación emocional en el sistema educativo. Eso es lo que tenemos que hacer. Enseñar a la gente a que aprenda a manejar sus impulsos, a que aprenda a conocerse a sí mismo, qué son las emociones, a manejarse, y que aprenda también a relacionarse con las demás personas, y que aprenda a tener valores, que aprenda a trabajar en equipo en lugar de competir, que es lo que a nosotros nos enseñan desde niños, a competir y a competir. Entre hermanos mismos nos enseñan a competir, siempre nos enseñan a competir, estamos para eso. Entonces nuestro problema es netamente cultural, y sí creo que estamos a tiempo, pero se nos agota el tiempo en realidad. Gracias, Joel Gordon. Juan. Muchas gracias. Realmente este tema es bastante complejo. El tema del alcohol no siempre ha sido un problema, depende de la persona también, ¿no? O sea, cómo te manejas. Muchas personas toman, se emborrachan y sentadito ahí no pasó nada. Hay otras personas que les dan 2 copas y por poco se come el mundo por ahí. Entonces todo, como dice Joel, todo creo que es cultural, nada más. Y un poquito también el tema aparte de la educación que se da a veces en las casas, sí es una ayuda bastante también el tema de ingresar en la educación un poco más los temas de enseñarles más a los niños, aparte de lo que enseñamos los padres. Porque a veces un niño dice, bueno, mi papá me enseña tal cosa, pero en la escuela mis compañeritos hacen otra. Mi papi me dice, no hables malas palabras, pero en la escuela hay palabras desde la A a la Z. Y se escucha, ¿no? Entonces, es bien complejo. Entonces, hay cosas que se han quitado de la educación. No sé si alguien se recuerda, teníamos el libro de Carreño, ¿no? Entonces, o el libro de Urbanidad y Buenas Costumbres. Había habían materias que nos enseñaban bastante en la escuela, en el colegio, y algo nos quedaba, aparte de lo que tus papás te aconsejaban, te decían. Y a veces hasta el profesor era el que te aconsejaba. El profesor era el que te daba esa pequeña charlita de buenas costumbres, de morales. A veces teníamos que darle la vereda a las mujeres, la vereda a las personas mayores. Entonces teníamos que ir si la persona mayor viene por nuestra vereda, teníamos que dejarle que ingrese hacia la vereda. O sea, todas esas cosas se van perdiendo. O sea, estamos perdiendo esas costumbres buenas que teníamos antes, esa caballerosidad que normalmente teníamos antes de parte de todos mismos, ¿no? Tanto hombres y mujeres. El respeto, se perdió mucho el respeto. Entonces he visto, o sea, ya no solamente hombres, a veces están las personas mayores por ahí, por poco les van
les van tumbando ahí, hombres y mujeres, o sea, no hay una distinción. O sea, es realmente un tema bastante complejo. Y el tema a veces de que se olvidan ya con el tiempo cuando toman, no siempre, pero ya con el tiempo cuando ya son alcohólicos y se forman lagunas en el cerebro, eso sí, tiendes a perder ya la conciencia, porque ya se forma una enfermedad. Ya el hecho de que tomes todos los viernes ya es alcoholismo, y a veces no queremos aceptar. Exacto. Ahí va por ese tema. O sea, sí, o sea, está bien que tomes nuevamente la cultura de otros países. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en Irlanda, por ejemplo. En Irlanda, hasta por el mismo frío que hace allá, la cerveza. Ya la cerveza es para todo ya. Lo que es café, almuerzo y merienda. Entonces, sí son diferentes cosas, ¿no? Claro, Muchas gracias. Lo que está categorizado en el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador es que la drogadicción y el alcoholismo es una enfermedad acá en Ecuador. Por eso es más que todo el tema relacionado a lo que dijo Andrea, ¿no? Porque hay personas alcohólicas que pierden el control en una discusión con una persona. Hace un tiempo atrás hubo un video acá en la provincia de Los Ríos, en el cantón Vinces, donde una persona alcoholizada le pega a la esposa en un malecón. Le pega, le golpea, le da una cachetada. Entonces la persona estaba alcoholizada, estaba tomada. Y al siguiente día viene y dice, no me acuerdo, no sé lo que pasó. ¿Ok, Andrea? Sí, entiendo los puntos del tema del alcoholismo, también pienso lo mismo, pero digamos que también estoy de acuerdo con el tema de educación. Creo que debe existir la educación en los niños, que son el futuro, obviamente, pero eso, los niños ahorita, cuando crezcan, será a una proyección de 15 años. El problema es que ahorita, en la actualidad, el fenómeno está ocurriendo. La pregunta es, ¿cómo enfrentar este problema del femicidio al corte de 2022? Porque claro, los niños con la educación va a cambiar, es obvio que va a cambiar, pero a largo plazo, como ha sido en Europa. Por ejemplo, allá la cultura ha ido cambiando, evolucionando, hasta que llegamos a ver estos ejemplos que ustedes nos están hablando de Irlanda, de Escocia, etc. Pero ¿qué pasa ahora? Y la pregunta va relacionada con lo que dijo Alexandra también, el tema de que esto es y con lo que dijo Joel también, del tema de manejo de emociones. En cambio, Alexandra nos habló sobre lo de esto del instinto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar? Porque eso es lo que yo quiero entender, porque este problema social lo han tratado de arreglar durante varios gobiernos, pero realmente es tan complejo que no por dar solo una política pública se ha arreglado, porque han habido iniciativas. El problema es si puede existir alguna solución para arreglar este problema actual al 2022, o cómo se lo puede hacer, porque sí, quitando porque es algo que hay que hacer con los niños, pero con la gente actual, por ejemplo, las personas que actualmente están maltratando, ¿cómo hacer para que ya no lo hagan? Esa es la pregunta. Y no me refiero solo a los hombres, me refiero a mujeres maltratadoras y hombres maltratadores. Porque el problema es que esto es un círculo. El problema es que realmente, si yo fuera mamá, no lo soy, no tengo hijos, pero por ejemplo, si tuviera y fuera machista, igual, aunque en la escuelita le den la clase de violencia o como se deba llamar, yo le estoy inculcando ya a mi hijo ahorita, pero es porque yo le estoy dando la educación. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ahorita ese chip en la gente mayor? Porque los niños se pueden, pero en la gente como nosotros, que tiene hijos, ¿cómo lo haces? ¿Cómo no pegas a tu esposa? ¿O cómo no maltratas a tu esposo también? ¿Cómo puedes hacer para solucionar esto ahora? Esa sería la pregunta que a mí me interesa realmente, ahora. Claro, te voy a comentar algo de lo que acá en Babahoyo queríamos hacer con un grupo de personas alcohólicas. Las invitamos a comer, ¿sí? Invitamos a comer, todo bonito. Le invitamos a bañarse, todo bonito. Le invitamos a recibir una charla del alcoholismo y todo eso, todo bonito.
¿Ok? 1, 2, 3 hicieron caso, no, que sí, que no. El otro grupo de 6 a 8 personas salían de la charla al lugar donde estaban antes. Las otras 4 o 5 personas se iban del lugar donde estaban, regresaban después de 3 días al mismo lugar. O sea, es algo de la cual tiene que hablarse constantemente con este tipo de personas para poder llegar a cambiar la mentalidad. El tema no lo manejo, es un poco, no muy poco, es demasiado difícil llevarlo a cabo. Debería Marlo conseguir a alguien que hable del tema sobre lo que es el alcoholismo y cómo salvar a estas personas de ahí, ¿okay? Para poder conocer mucho más de cómo poder actuar en este tipo de situación. Ray. Bueno, gracias. Yo quería responder a lo que dice André. Entonces, no creo que haya una manera rápida de solucionar esto, porque para hacerlo habría que costar muchas libertades y vivimos en un país libre. Hay que recordar que la mayor parte de problemas o de casos de estos de violencia de género ocurre por parte de la pareja. Y no le puedes exigir a la mujer a que deje a su pareja, porque incluso ni los mismos padres, ni a los padres hacen caso. Están totalmente cegadas y vuelven y regresan y terminan una vez y regresan con la persona, no ven las señales de las personas violentas. Entonces creo que para que haya cambios, ¿qué vamos a hacer? Exigirle que lo deje, o sea, no puede haber eso. También, ¿qué vamos a hacer? Que prohibir el alcohol, o sea, no lo podemos hacer. Entonces creo que para que haya algo así, un cambio radical, como decir inmediato, como dice Andrea, no creo que haya manera en realidad. Yo creo que lo que podemos hacer antes de que sea demasiado tarde es empezar con la escuela, con el cambio del sistema educativo, como digo, la educación emocional y los valores, y al mismo tiempo darles a que trabajen en realidad los psicólogos educativos, y para que trabajen lo que tienen que trabajar, haciendo una escuela de padres también, educando al mismo tiempo a los padres, involucrándoles en la educación de los hijos. Entonces, creo que eso nos tomará por lo menos unos 20 años, por lo menos, digo, para ver un cambio, pero creo que es la única manera, aparte del endurecimiento de penas, ¿no? Claro, pero el problema es que estoy de acuerdo, pero el problema es que esto sigue pasando. Entonces, lo que yo le entiendo a Joel es que debemos aguantar todo este maltrato que existe, tanto en hombres como en mujeres, porque yo no comparto eso de solo mujeres, solo hombres, pero sí, la cosa sería, nos aguantamos hasta que las nuevas generaciones tengan conciencia. ¿Cómo hacerlo? Alexandra tiene la palabra. Disculpe, una cosa más, es que no creo que pueda haber, digamos, las mujeres, para que dejen a las parejas, deberían recibir un tratamiento psicológico, y no puede haber un psicólogo por cada mujer, o no puedes exigirle a la mujer a que vaya a terapia psicológica. Entonces no hay manera, no le veo la manera. Alexandra tiene la palabra, por favor, Alexandra. Muchas gracias. La compañera Andrea había manifestado cuál sería la solución para que deje de ser violenta la gente que bebe alcohol. Pues si vamos un poco a las estadísticas mundiales, los países más violentos son de que están en vías de desarrollo o los más pobres. Y donde que hay mucha pobreza, vamos a encontrar un sinfín de problemas sociales, culturales y demás. Ejemplo, las familias o la violencia de género se dan en las familias, ya que las familias o la familia es el núcleo de la sociedad. Y como vivimos en un país tercermundista donde que hay alcohol, hay desinformación, hay jóvenes, chicas, que como en la casa le tratan mal, se casa, 13, 14 años embarazada, el muchacho joven, la edad del burro, se golpean, se pega y nace el machismo. Por la misma país tercermundista, entonces la solución sería empezar a cambiar un poco las políticas públicas del país, disminuir la pobreza,
empezar a educar a la gente, porque educando se hace mucho. Entonces, esa sería básicamente la solución. Y perdón que me vaya un poquito a la parte médica, me encanta el mío. Ella había leído un estudio psicológico que se realizó en ratas, con ratones de laboratorio. Entonces, a un ratoncito que pasaba súper mal, triste, y a un grupo de esos ratoncitos que pasaban súper mal, les pusieron una botellita de agua y una que contenía una sustancia psicoactiva que le hacía sentirse como las nubes del tiempo. Y había otra cajita de ratoncitos donde que había agua y otra sustancia que era la misma. Los ratoncitos que la pasaban súper mal tomaban y eran súper agresivos. En cambio, los ratoncitos que la pasaban súper bien la tomaban y más era como algo de ocio. Entonces, lo que falta es lo que había mencionado anteriormente y muchas gracias por escucharme. Así es, muchas veces nosotros decimos sí, porque es alcohólico, pero no podemos conocer el por qué de eso. Muchas veces es el desempleo. Víctor. Sí, tenemos un caso de femicidio que todavía está caliente esta situación, el caso Bernal. Si bien es, a quién le mataron? Una abogada que tenía la sospecha, yo me voy al inicio, que tenía la sospecha de que el esposo le estaba engañando. Educada, con experiencia, con un hijo, un matrimonio anterior, todo. No se puso un poquito a pensar, y ahí es donde viene la educación también, ¿no? Si es que tiene ya sospecho de que mi esposo me está engañando o mi esposa, las reacciones no podemos educarlo porque cada uno de nosotros somos diferentes, podemos actuar de diferente manera. Pero si ya hay estos antecedentes, lo mejor alejarse. Obviamente, como dice Joel, no vamos a tener un psicólogo para cada matrimonio. Pero sí, estoy de acuerdo con Alexandra que manifiesta que el Estado, el gobierno, tiene que dar mayores oportunidades en economía, en educación, en salud, para que esto de alguna manera se pueda erradicar. ¿Cómo? No se va a erradicar completamente, pero sí vamos a estar como los países primermundistas que de cierta forma tienen menos criminalidad, menos femicidios. Y si bien es educar principalmente a las mujercitas, que si algo no funciona, pues me separo y listo, a la primera. Gracias, Víctor. Andrea. Una cosita. Verá, lo que pasa es que ni siquiera dándote cuenta que estás en una mala relación y alejándote de esa persona, estás a salvo, porque incluso por alejarte también te matan con el temido, si no eres mía, no eres para nadie, porque si alejaste, te matan, porque te quedaste, te matan. Entonces, es una cuestión de no saber exactamente. Andrea tiene la palabra, Juan. Gracias, Roberto. Entiendo. Estoy de acuerdo con el tema de formulación de política pública. He visto que se han realizado varias iniciativas, digamos. Por ejemplo, desde que, yo tengo conocimiento desde la estrategia de en contra de la violencia de género que empezó hace unos 8 años. Se implantó la estrategia, se mandaron a los psicólogos, se mandaron a grupo de gente, se dio presupuesto para el tema y se llegaba a la gente. Poco a poco fue pasando el tiempo, con los cambios de gobierno que han habido, el presupuesto bajó y se ve cómo empieza a subir la curva de estadística de incremento de femicidios. Entonces, ahí es donde se me contradice a mí, porque me contradigo yo, porque digo, va pasando el tiempo, entiendo yo que vamos educándonos más, pero las estadísticas están hablando al revés, porque estadísticamente vemos que han incrementado los femicidios, y entiendo que sí, porque es un problema social. Pero yo me pregunto, ya he visto tantas estrategias que han implementado los gobiernos, pero no funcionan.
realmente es como que... Alexandra, Marco Villa luego tiene la palabra, por favor. Solo quiero Sí, responder. Muchas gracias, Marco, por tu apoyo y por tu intervención. Yo Alexandra, quería decir una cosita. Gracias. A lo mejor yo estoy equivocada, pero en mis recuerdos, ¿no? Nos quitaron las clases de valores de los colegios en general, justo cuando la economía del Ecuador decayó, cuando estábamos pasando del sucre al dólar, cuando las madres tenían que salir, empezaron a salir a trabajar para poder ayudar a la economía del hogar. Según creo, si mal no recuerdo, se decía que los valores se aprenden desde casa y que por eso las clases no eran tan necesarias, ¿no? Entonces nos quitaron las clases de valores y todas esas clases que nosotros, los que pudimos, pues las recordamos todavía, ¿no? Entonces, estos niños que ya no recibieron clases de valores, porque entre comillas se tenía que ya dar en la casa, ¿no? Iban a aprender en la casa. Esos eran los mismos niños que se criaron solos, porque papá y mamá trabajaban. Entonces no había quien enseñara valores a esos niños. Y esos niños fueron los que crecieron en la adolescencia precoz, embarazo adolescente, y tuvieron otros hijos que tampoco aprendieron valores porque los padres no sabían de valores porque nadie les enseñó. Y de ahí lo que está pasando ahora. Disculpe, yo apenas estoy por graduarme de la universidad, tengo 23 años y a mí sí me dieron valores, me dieron educación para la sexualidad, me dieron educación para la ciudadanía y educación en valores, como tolerancia y demás cosas que incluyen la muerte. E incluso mi hermana que se acaba de graduar del colegio, le dieron educación para la sexualidad y educación en valores. Los muchachos... Pero eso puede ser dependiendo de la institución, porque yo tengo 34 años y yo estaba en séptimo, o actualmente se le dice séptimo, ¿no? En ese tiempo era sexto año de escuela y estudiaba en una escuela particular, una escuela normalita, ¿ya? Y yo recuerdo que el sexto fue el último año en donde yo recibí clases de valores, porque cuando yo entré de la escuela al colegio, mi hermana, que va más atrás de mí, ella ya no recibía clases de valores. En una escuela pública, se puede decir, en ese tiempo, escuela particular. Entonces, yo en el colegio yo ya no recibía clases de valores, ¿no? En la escuela generalmente era donde se las recibí, pero mi hermana ya no las recibió en la escuela pública. Y de ahí en más, mi hermano, que viene 4 años más abajo que yo, él tampoco recibió clases de valores. Tal vez en colegios que en ese tiempo no se apegaban, que actualmente no se apegan tanto a la malla curricular del gobierno, puede que haya clases de valores. Mi hija está en una escuela pública, ella no recibe clases de valores, nunca la recibió. Mi sobrino, que está en el colegio, en una escuela pública, no recibe clases de valor, ya se va a graduar, y él nunca recibió clases de valor. Mi hijo, que está en una escuela particular, que es el menor de todos, está en una escuela particular en Fe y Alegría, él recibe clases de valores. Entonces es una escuela particular. Entonces, muchos padres, o sea, en general, no tenían para mandar a sus hijos de escuelas particulares, ¿no? Mis 2 hijos mayores están en una escuela pública y mi hijo menor está en una escuela particular porque tiene una deficiencia de habla y no podía mandarlo a una escuela pública. Entonces, me tocó buscar una escuela que me ayudara con la cuestión de mi hijo. Entonces, mi hijo sí recibe clases de valores, pero mis hijos que están en una escuela pública no. No sé en qué colegio usted estudió, me alegro mucho que haya recibido clases de valores, pero yo hablo desde mi punto de vista, de lo que yo he vivido, ¿no? Creo que Alexandra quería comentar algo. Sí, muchas gracias. Iba a comentar acerca de por qué en la situación actual del país, en casos de violencia, había incrementado. Y en otros temas, por ejemplo, en casos de violencia, se tiene
miran récords históricos de la Primera Guerra Mundial, cuando se dio la Guerra de los 30 años que casi destruyó Europa, paz de Westfalia, y otras tantas guerras, y crisis económicas como la de la década pasada, en el año de 1999, y otras tantas. Siempre que hay una crisis se tiende a retroceder en valores y en cultura. No sé si está bien mencionar esto, pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las empresas que más crecieron per cápita a nivel de cada país y de forma internacional fueron las del alcohol, las de insumos o cosas que más eran para la banalidad, como alcohol, tabaco. Entonces, en parte es por eso que hoy en día nos encontramos así en el país, y también en parte para no cansarles más. Buenas noches. Chévere, Alexandra. Y bueno, y la última intervención.